buenos días y bienvenidos a todos a la sesión de Schneider Learning Series número 6 de nuestra Academia de Especialización, donde tendremos particularmente hoy el tema de subestaciones de media tensión SM6. Les agradecemos a todos por unirse y estamos a punto de comenzar, pero antes nos gustaría cubrir, como en todas las sesiones, algunos puntos muy importantes con ustedes. Primero, les comentamos que realizaremos una sesión de preguntas y respuestas en vivo durante nuestra presentación. Así que si tienen alguna pregunta durante el evento, pueden hacer clic en el panel de preguntas y respuestas en la parte inferior derecha de su pantalla y enviarnos su pregunta. Intentaremos responder todas las que podamos durante la sesión, pero si se necesita una respuesta más completa o se nos acaba el tiempo, las responderemos con mucho gusto más tarde por correo electrónico. Asimismo, al terminar la presentación tendremos preparada una dinámica muy especial para ustedes. Ya hemos tenido varios ganadores y les pedimos que se mantengan atentos a la sesión y participen para poder ser ustedes los ganadores de una sorpresa que Schneider ha preparado especialmente para ustedes. En caso que sean nuestro afortunado ganador, las haremos llegar directamente hasta la puerta de su hogar. Y bueno, sin más preámbulos, hoy contaremos con la presentación por parte de Samuel Aceves, quien es Offer Marketing Manager en Schneider Electric. Samuel, iniciamos contigo. Muchísimas gracias, Tania, y muy buenos días a todos. Efectivamente, sean todos muy bienvenidos. Para nosotros es un gusto estar por acá el día de hoy con ustedes, tratando este tema que es de suma importancia. Creemos que va a ser también de mucho interés para todos ustedes, que son nuestras subestaciones en media tensión del modelo SM6. Son subestaciones del tipo de distribución secundaria y vamos a hablar varios temas desde su construcción. Vamos a ver algunas de sus ventajas contra lo que anteriormente existía en el mercado. Vamos a hablar también del área digital y creo que va a ser muy, pero muy interesante para todos nosotros. Pues sí, efectivamente, mi nombre es Samuel Aceves, actualmente en la parte de Offer Marketing Management para lo que es media tensión de la división de negocios de Power Systems, también con Power Products colaborando recientemente y también con la función de transformación digital para México y Centroamérica, liderando todos los esfuerzos para migrar. Lo que anteriormente no tenía conectividad o eran datos todavía que no nos ayudaban en los analíticos, a que precisamente podamos sacar el mejor provecho de todos los sensores y toda la instrumentación que podemos contar en el equipo de distribución eléctrica. Sin más, en la introducción vamos a entrar directo al tema. Decíamos que vamos a hablar de las subestaciones en media tensión en SM6 y bueno, es conveniente iniciar mencionando que la media tensión hoy en día se ha convertido en la columna vertebral de múltiples tipos de aplicación, desde segmentos electrointensivos, la industria en general, edificios que nosotros les llamamos commercial and industrial buildings, cada vez más en grandes ciudades, en las grandes urbes como son Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, algunas regiones del Bajío también, han estado empezando a surgir este tipo de edificaciones de usos múltiples, ¿no? En donde tenemos, en un mismo predio tenemos edificio corporativo, tenemos vivienda, tenemos hospital, tenemos centro comercial, todo conviviendo dentro del mismo lugar y las necesidades van siendo muy versátiles comparado con lo que anteriormente veíamos en el mercado de edificios. También la media tensión se ha convertido en una pieza medular en aquellos sitios de misión crítica, como pueden ser los centros de datos, todo lo que son centros financieros, bursátiles, lo que son clínicas, hospitales, laboratorios médicos, ¿sale? Lo mismo en la parte de infraestructura y de energía y en las edificaciones en general. Ya cada vez más vemos hasta parques industriales que ustedes saben que se alimentan con una línea de media tensión, van seccionando el anillo de la compañía suministradora hacia cada uno de los usuarios de la red y ya, después hacemos la transformación y ocupamos la baja tensión para nuestros procesos, pero la distribución se ha estado haciendo en media tensión y por eso es que se ha convertido en una columna vertebral de distintos tipos de aplicaciones. En una participación tan importante como lo está haciendo la media tensión en la industria en México, pues es importante también resaltar que el costo por paros no programados y por fallas de energía son realmente altos, ¿no? Hablábamos hace un momento de algunas aplicaciones como son hospitales, clínicas, laboratorios médicos, en donde en caso de una falla de energía, pues podríamos tener la lastimosa pérdida de vidas humanas, ¿no? Que sería la mayor pérdida que podríamos clasificar, ¿no?
Sin embargo, después de las vidas humanas tenemos pérdidas económicas que pueden ser sumamente fuertes. Sabemos de algunos ejemplos, como los que vemos en pantalla en este momento, aplicaciones como bolsas de valores, todos los mercados bursátiles, por cada hora de paro no programado, sin energía, podrían estar perdiendo del orden de 6.5 millones de euros por cada hora que no están en funcionamiento. Lo mismo instituciones de ventas de tarjetas de crédito por teléfono, la industria petroquímica, automotriz, redes de telefonía y telecomunicaciones en general, industria farmacéutica, todo lo que es consumer packaged goods, que son alimentos procesados también, lo mismo envasadoras, embotelladoras. Para todos y cada una de las diferentes industrias, el tener un paro no programado es realmente doloroso, sobre todo porque no lo tengo planeado y me agarra en curva, con los dedos en la puerta, decimos, y hay algunas aplicaciones que toman no solamente el momento en donde yo no tengo energía como paro, sino que después, al no tener energía, se pierden algunas características importantes para el proceso, en el caso de algunos temas de industria, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de las naves de pintura, de la industria automotriz, de la industria de plásticos también, en donde si yo pierdo la energía voy a perder también de manera colateral las condiciones de humedad relativa y de temperatura controlada que tengo que tener dentro de algunas zonas específicas de estas naves de pintura, y en ocasiones nos lleva hasta 2 semanas poder volver a generar las condiciones medioambientales para que entonces podamos reiniciar nuestro proceso. Entonces, a veces el paro no programado, que podríamos decir fue un flashazo de 5, de 10, de 20 minutos, puede ser sumamente impactante en términos económicos y, por supuesto, en términos de vidas humanas para la industria de la salud. Y por eso es que necesitamos poner mucha atención en la alta disponibilidad. De estas fallas, hay estadística que nos ayuda a determinar por qué fallan estas instalaciones, por qué se pierde la energía, y hemos ido recorriendo cuáles son las principales causas para poder ver cómo atacamos de manera mucho más impactante este potencial impacto para nuestras diferentes instalaciones de la red eléctrica. Resulta ser que del total de pérdidas reportadas por interrupciones, el 59% de ellas, más de la mitad, son causadas por fuego o explosiones. Y el primer lugar de estos fuegos y explosiones reportados en las plantas industriales, con una incidencia del 22%, se deben a fallas en el equipo eléctrico. De estas fallas en el equipo eléctrico, más de la mitad, también 56%, se deben a un mantenimiento inadecuado. Entonces nos damos cuenta que las principales causas de interrupciones en la industria en general son fuego o explosiones. La primera causa de ellas son fallas en el equipo eléctrico, y más de la mitad de estas fallas se deben a un mantenimiento que no ha sido el óptimo, no ha sido el adecuado, no ha sido a tiempo. Las principales causas de esta falta de mantenimiento las podemos ver en este momento en pantalla. Es, número uno, conexiones deficientes con una incidencia del 25%, impacto por ambientes severos con una ocurrencia de falla de 20%, y el estado no óptimo de los interruptores. Si hablamos primeramente de conexiones deficientes, son conexiones flojas, superficies que están contaminadas, alineaciones incorrectas de las terminales de conexión, cables sueltos, flojos, mal ponchados, etc. Y esto puede originar puntos calientes que después pueden originar un degradamiento del aislamiento y una falla crítica que me ponga completamente fuera de operación en mis instalaciones. La solución actual que tenemos es un reapriete de las terminales de conexión cuando no se aplicó el torque correcto o no se realizó correctamente el ponchado de la zapata, etcétera. Lo que tenemos hoy es, necesito poner manos en el equipo, y para eso es necesario sí o sí desenergizar el equipo porque no lo puedo trabajar energizado. Y las soluciones que tenemos hoy en día para darnos cuenta de una conexión deficiente es una termografía, que lo hacemos con una cámara termográfica que tiene que estar certificada, tiene que estar certificado el operador y tiene que estar certificada la empresa para poder hacer este tipo de trabajo. Usualmente tiene un costo aproximadamente de $2,000 la visita por una subestación, y esas son las soluciones que tenemos disponibles hoy. Sin embargo, ahorita lo vamos a ver más adelante, una inspección termográfica me da una fotografía instantánea únicamente el momento donde tengo el equipo de inspección termográfica. En segundo lugar, el impacto por ambientes severos.
los equipos de distribución eléctrica que comercializamos todos los fabricantes terminan por ser instalados en diferentes aplicaciones, industrias, edificios, y no todos ellos cuentan con las mismas condiciones medioambientales. Les voy a poner un ejemplo de los equipos que hoy en día estamos conversando en esta presentación, que son las subestaciones modulares SM6, Single Main 6, por su nombre en inglés. Estas subestaciones, por sus características, que pueden llegar hasta 25 kiloamperes de capacidad interruptiva, 1250 amperes de corriente, tenemos aplicaciones con cuchilla fusible, aplicaciones con interruptores, acometidas directas a barras, etcétera, terminan siendo utilizadas en lugares tan limpios como pueden ser un centro de datos o un hospital, en donde las condiciones de humedad, de acumulación de polvo son supervisadas muy de cerca precisamente para que no ocurran, y por lo tanto están en un ambiente muy limpio, pero también están instalados en minas. Hoy en día hay varias minas en México que utilizan subestaciones SM6 y los ambientes son sumamente distintos. Aquí tenemos muchísima acumulación de polvo, altas temperaturas durante el día, muy bajas temperaturas durante la noche, porque la mayoría de ellas están ubicadas en zonas desérticas, ¿sale? Y no es lo mismo el entorno en el que se desempeña un SM6 que está en un hospital como el que está en minas. Y por lo tanto el tratamiento tiene que ser hecho a la medida, tiene que ser ajustado a la medida de donde voy a ocupar mi equipo para garantizar su máximo aprovechamiento. Cuando hablamos de impactos severos nos referimos precisamente a contaminación, a temas de condensación, pues hablamos también de diferencial de temperatura, de temperaturas extremas que ya mencionábamos ahorita, muy caliente durante el día, muy frío durante la noche, y la única manera que tenemos hoy de darnos cuenta qué tanto están sufriendo los equipos de distribución eléctrica es mediante una inspección física, una inspección visual de los equipos, y realmente necesito también hacer un paro en mi tablero para poder retirar las cubiertas y darme cuenta si al interior del equipo estoy padeciendo este tipo de ambientes severos. Tercero, estado no óptimo de los interruptores. Hablamos de los mecanismos de operación, del desgaste de los contactos magnéticos por contacto excesivo, falla del voltaje de control en baja tensión y diferentes fallas que pueden ir teniendo los interruptores. Por ejemplo, ya está llegando al final de su vida útil porque ya alcanzó el número de operaciones mecánicas, tanto de disparo como de aperturas que está diseñado el interruptor, y de repente no me di cuenta, no lo cambié y ching, llegó a su vida útil, terminó de funcionar el interruptor y no tengo yo un reemplazo inmediato para poder regresar a la operación de mi subestación. Hoy en día las soluciones que existen disponibles en el mercado son las herramientas de diagnóstico, que también me requieren hacer una desenergización para poder diagnosticar mis interruptores. Decimos entonces que estas principales afectaciones pues tienen algunas soluciones o formas de atenderlas el día de hoy, pero tienen algunos huecos que necesitamos cubrir para mejorar. Número uno, requieren inspecciones en sitio, desenergizar el equipo y perdemos tiempo valioso tanto para la operación como para ser productivos, ¿no? Porque el hecho de yo despegarme de las actividades de mi día a día para tener que ir y hacer una inspección en la subestación, pues es tiempo útil de mi trabajo diario que estoy ocupando para hacer un correctivo. Número dos, datos estáticos, que son imposibles de monitorear de manera continua. No los puedo monitorear 24/7, 365 y solamente tengo una foto temporal, que es la que yo estoy tomando en ese preciso momento, como lo hablábamos, la inspección termográfica. Y tenemos el riesgo de falla entre dos ventanas de mantenimiento. Resulta que este tema de las inspecciones termográficas, por ejemplo, o los mantenimientos preventivos, generalmente los hacemos basados en frecuencia indicada en el manual de instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento del fabricante. Y normalmente nos dicen, ¿sabes qué? Cada 6 meses vamos a hacer un mantenimiento menor, cada año vamos a hacer un mantenimiento mayor. Generalmente buscamos casar esos 6 y 12 meses con alguna fecha en la que yo sé que puedo bajar mis niveles de producción o voy a tener menor afluencia de personas en el caso de que sea yo un centro comercial o un hospital. Tratamos de casar esas fechas, pero realmente existe el riesgo de que entre esas dos fechas o dos ventanas de mantenimiento, las fallas ocurran exactamente en medio o al día siguiente de que yo hice el mantenimiento o 2 días antes de que me toque el próximo mantenimiento programado basado en frecuencia. Tercero, tenemos una inspección periódica que no siempre coincide y la verdad es que generalmente no coincide con una condición real de potencial falla
en los equipos. ¿Qué tal si yo les dijera hoy que Schneider Electric ya puede hablar y nos puede hablar para comunicarnos en tiempo real el estado de salud de los equipos donde sea y a la hora que sea? Además, puede alertarnos de forma temprana sobre una condición de potencial falla en los equipos de distribución eléctrica, no solamente SM6, hoy vamos a hablar de SM6, pero también lo tenemos disponible, por ejemplo, en transformadores, en tableros de distribución primaria, estamos trabajando también para que suceda en la baja tensión, y de esta manera poder tener un alertamiento temprano que nos prevenga de sufrir el dolor de un paro no programado, de un paro imprevisto. Bueno, pues esto ya está disponible, ya es una realidad, lo tenemos disponible hoy en SM6 Connected. Vamos a hablar un poquito al respecto de él el día de hoy. Bueno, SM6, como ya decíamos, es un tablero de distribución secundaria con aislamiento en aire. Es muy importante mencionar que las barras de nuestro tablero SM6 están aisladas en aire. Es un tablero de distribución secundaria hasta 1250 amperes de corriente, 25 kiloamperes de capacidad interruptiva. Ya decíamos, tenemos aplicaciones con fusible, acometidas con cuchilla, sin cuchilla, interruptores principales con salida de camino de barras hacia la derecha, hacia la izquierda, remontes de barras, secciones de medición, interruptores derivados o interruptores con preparación para acoplamiento lateral por medio de barra a un transformador, que sería lo que va a alimentar generalmente la última sección de la subestación, y el resto de los alimentadores con salida de cables. Eso es, en pocas palabras, cómo podríamos definir nuestro tablero SM6, hablando de términos técnicos. Hablando de diagrama unifilar, ahorita más adelante lo vamos a ver, pero típicamente es una subestación principal o una subestación receptora para aplicaciones de distribución secundaria para redes radiales, del tipo radial, ¿sale? Bueno, quisiera hablarles de EcoStruxure Power. EcoStruxure Power es una arquitectura integral preparada para el IoT, que nos ayuda a sacar el máximo provecho de todos nuestros equipos de nuestra red eléctrica para poder tomar decisiones en tiempo real, muy informadas y de manera súper inteligente. Bueno, EcoStruxure se divide en tres capas. La capa inicial, que es la que ustedes ven hasta abajo en pantalla en este momento, que es la capa de productos conectados. Y decíamos ya que no solamente se limita a SM6, hablamos de medidores de tipo Power Logic, hablamos de gateways como es la ECOMX, ahora viene un nuevo gateway que se llama Panel Server, que ya va a estar disponible para el tercer cuarto de este año en México, nuestros interruptores inteligentes en baja tensión Master Pack MTZ, nuestros transformadores secos conectados del tipo Trial, nuestros RTUs, nuestras unidades terminales remotas para generar precisamente transferencias automáticas, telecontroles, cambios de mandos entre seccionadores en vías de entrada, vías de salida, como es el T300 de la familia Eastergy, nuestros relevadores P3, P5, que son relevadores que hace 3 años aproximadamente están haciendo la transición para sustituir a nuestros relevadores que históricamente han sido un éxito, que es la familia CPAM, pero ahora viene la familia Eastergy con mejores esquemas de comunicación, con nuevas herramientas que también seguramente van a poder encontrar algunos webinars donde podamos aprender más de ellos, pero por darles algunos puntos, ya contamos con comunicación embebida en nuestros relevadores Eastergy, 2 puertos de comunicación que pueden hablar diferentes protocolos de manera simultánea. Contamos ya también con relevadores removibles para un hot swap, alta disponibilidad, y ya también contamos con versiones de Eastergy P3 y P5 con falla de arco eléctrico embebido. Anteriormente utilizábamos algunos relevadores de la familia CPAM, algunos relevadores también para poder integrar la falla de arco, como es el relevador BAMP, también de Schneider Electric, BAMP 121. Hoy en día podemos unir 2 necesidades en un solo relevador, como es el Eastergy P3 y el Eastergy P5. Todo esto, nuestra oferta ha venido evolucionando hacia los esquemas de conectividad, de comunicación, de información en la nube, de Edge Control, para que nosotros como usuarios y sus clientes puedan tener mejor acceso a la información y una toma de decisiones informada a favor de su operación. Y por supuesto hablamos de SM6 Connected. No se quedan fuera los tableros de distribución primaria como son Masterclass, tableros PIX, GMAs, todos los tableros que ustedes ya conocen de Schneider Electric, también estamos evolucionando a la era de la conectividad. Bueno, esto es la capa de productos conectados donde está localizado el SM6 Connected. Luego tenemos la capa de Edge Control, en donde viene principalmente software que nos puede ayudar a tener mejor visibilidad y algo de control también
en nuestras operaciones, como pueden ser Facility Expert, Power Monitoring Expert, Power Operations. Y luego tenemos en un tercer nivel la capa de aplicaciones, analíticos y servicios, principalmente en la nube, en donde tenemos nuestros advisors, que son nuestras herramientas de consultoría digital en la nube, en donde podemos lograr que el mismo Schneider Electric en su centro de monitoreo que funciona 24/7, 365, sea quien esté monitoreando por nosotros usuarios, esté monitoreando las condiciones de nuestras instalaciones eléctricas y pueda alertarnos de manera oportuna cuando empieza a detectar una potencial falla futura. De esa manera podemos hacer una correcta planeación y evitar los paros no programados de los cuales hablábamos al inicio. Entonces, tres capas: productos conectados, control de frontera en español, en inglés Edge Control, y aplicaciones, analíticos y servicios en la nube. Entonces, hoy estamos hablando de un producto que está en la capa de productos conectados. Ahora, ¿de qué se trata todo este tema del IoT, o de Internet of Things? Bueno, a mí me gusta definirlo siempre de una manera muy, pero muy sencilla. Es el punto de convergencia entre el IT, que es la era de las tecnologías de la información, ese es el IT, y la era del Operational Technology, el OT. Cuando estas dos se fusionan, el IT y el OT, nace el IoT, que le conocemos como el Internet of Things, el Internet de las cosas. Es decir, cuando ya puedo yo procesar información útil desde todos los sensores, desde todos los puertos de comunicación que estoy teniendo en mi capa de productos conectados, y estoy sacando el máximo provecho para poder tomar decisiones que afecten de manera positiva mi operación, sea cual sea mi aplicación, si soy de edificio comercial, industrial, de infraestructura, hotelería. El chiste es que yo pueda sacar el mejor provecho de la información que tengo a la mano para poder tomar decisiones en beneficio de mi negocio. Bueno, SM6 es un tablero modular tipo Metal Enclosed, construido de acuerdo a norma internacional IEC 62271. Es un tablero compartimentado, ahorita vamos a hablar un poco más de sus componentes al interior, con una cuchilla en gas hexafluoruro de azufre que está sellada de por vida. Tablero aislado en aire, en las barras decíamos que tiene aire, garantiza la confiabilidad de la red eléctrica mediante la tecnología de corte en gases F6, y es un tablero resistente al arco eléctrico por default en la parte frontal y en la parte lateral. También contamos de manera opcional con un tablero que es resistente al arco eléctrico en todo su perímetro, incluyendo la parte trasera. Es un tablero de distribución secundaria, como ya hemos establecido, generalmente debajo de 1250. Mucho de su mercado en México está por debajo incluso de 630 amperes y debajo de 20 kiloamperes. Entonces tenemos distintas versiones de nuestro tablero que nos ayudan a que sea una oferta bastante competitiva, muy bien posicionada en el mercado mexicano, y recientemente contando con una participación de mercado muy, muy por encima de sus competidores dentro de este entorno. SM6 es usado para subestaciones principales y transformadoras en aplicaciones que se alimentan de la media tensión. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de dónde podemos ubicar los tableros SM6. Esto es en el mundo, en edificios, en la industria en general, también en utilities. En México particularmente no es un producto homologado para hacer esa conexión con la compañía suministradora, en este caso CFE, pero contamos con otro producto que sí lo es, que es el RM6, precisamente porque la aplicación en nuestro país y el punto de interconexión entre los usuarios, los consumidores y la compañía suministradora es una red en anillo. Entonces, lo correcto es utilizar un seccionador en cumplimiento de la norma VM 00051, y el RM6 cumple esa función. Sin embargo, para todo lo demás en distribución secundaria, edificios, hoteles, hospitales, industria en general, tenemos SM6. SM6 se posiciona de manera muy adecuada para lo que son sitios de emisión crítica. Ya lo establecíamos, sitios donde es muy necesario contar con una alta disponibilidad de energía, algunos temas de redundancia, 2 o hasta 3 fuentes. SM6 es un tablero optimizado para ese tipo de aplicaciones. En el segmento de alimentos procesados, en el segmento de agua, de hospitales, aeropuertos. SM6 es un producto que hemos utilizado durante los últimos 3, 4 años en muchos de los proyectos aeroportuarios, tanto en Monterrey, en Noma, en Azur, en Cancún,
En Santa Lucía, prácticamente todo Santa Lucía son tableros SM6. El anterior aeropuerto que iba a ser construido, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, también iba a ser SM6. Entonces, tiene una muy buena aceptación dentro de este segmento de aeropuertos. También se utiliza en el segmento electrointensivo, ya decíamos, principalmente en la parte de minas. No es tan utilizado en la parte de petróleo y gas, sí en la parte de minería, metales, metalurgia, y también la parte de concreteras, caleras, muy bien aceptado en esos mercados. Edificaciones del tipo comercial, edificios verdes y ya decíamos también compañías suministradoras, principalmente fuera de México. Normalmente también comercializamos este producto no nada más en México para nuestra región, sino también para Centroamérica. Entonces en Centroamérica se utiliza también para compañías suministradoras de energía. ¿Cómo garantizamos precisamente la alta disponibilidad y la confiabilidad de nuestro tablero SM6? Bueno, es importante que veamos esta pequeña radiografía interna de nuestro tablero SM6 para darnos cuenta que cuenta con 3 diferentes compartimientos. La parte superior que ustedes ven ahí, denominada bus, es precisamente donde corren las barras principales de nuestro tablero. Decíamos que es aislado en aire y ese es el primer compartimiento. Está perfectamente separado del área de cables por la cuba, que es la cuchilla seccionadora que ustedes ven ahí iluminada en color negro, marcado con el número 2 que dice seccionador LBS, que significa Load Break Switch por sus siglas en inglés. Es decir, un seccionador para apertura con carga. Es un seccionador de 3 posiciones, tiene posición cerrado, abierto y a tierra. ¿Sale? Ahorita vamos a detallarlo un poquito más en los próximos slides, pero esa cuchilla de seccionamiento en sí es el segundo compartimiento de nuestro tablero SM6. Compartimiento número 1, barras. Compartimiento número 2, la cuchilla seccionadora de 3 posiciones. Y compartimiento 3, ahora sí, la sección de cables donde generalmente viene nuestro interruptor, donde llega precisamente nuestra cometida y donde derivamos hacia las cargas, ya sea con cable, con barra, etcétera. ¿Sale? Esta construcción, que de acuerdo a norma IEC 62271, nos permite clasificarnos como compartimentado grado PI. Hay 3 tipos de compartimentación de acuerdo a esta norma, que es el PI, que significa Partition Insulated, el PM, que es partición metálica, y el tercero, que es AT, que significa Accidentally Touchable, una compartimentación que incluso puede ser tocado por accidente sin representar un riesgo para los operadores. Bueno, el SM6 es un tablero compartimentado con clasificación PI, Partition Insulated. En sí es metálico en gran parte de su compartimentación, pero al tener esta división con la cuchilla seccionadora misma que está recubierta de resina epóxica, hace que la partición entre el bus y la cuchilla de seccionamiento y la cuchilla de seccionamiento y el área de cables sea una partición no metálica, porque decíamos está recubierto de resina epóxica. Y eso nos da la clasificación Partition Insulated. Es muy importante esto porque nos ayuda a garantizar una continuidad de servicio del tipo LSC2A. Esto significa que en caso de que yo tenga alguna eventualidad, alguna posible falla, alguna intervención por temas de mantenimiento que tengo que hacer en alguna de las secciones, el resto de mi tablero puede continuar operando de manera normal, sin riesgo para los operadores porque está compartimentado. Es decir, si yo tengo un problema en mi derivado número 2 en la zona de cables, porque ya establecimos que con los esquemas de conectividad de Schneider Electric o yo mismo como usuario por medio de las aplicaciones puedo enterarme de manera temprana en caso de una potencial falla futura, bueno, puedo ir y puedo intervenir únicamente el derivado 2 sin tener que sacar de operación el derivado 1, el 3, el 4, el 5, el 7. Normalmente son tableros que entre 4 y 7 secciones derivadas tenemos en SM6 para las diferentes aplicaciones en México, pero quiere decir que el resto de mi proceso, si yo lo traslado a mis operaciones, el resto de mis procesos, el resto de mis camas de hospital, el resto de mis locales comerciales, van a poder seguir operando porque nada más tengo que intervenir el lugar en donde ya de manera temprana detecté una potencial falla. Entonces es un tablero compartimentado PI y con un grado de continuidad de servicio clasificado LSC2A, que me permite que no sea necesario desenergizar para tener acceso a alguna de estas partes compartimentadas
mientras el resto del bus y el resto de los derivados continúan operando. Bueno, aquí es un poquito más gráfico, tenemos el compartimiento de barras en la parte superior, el seccionador, que ya decíamos viene aislado en SF6. Eso es un exitazo porque las propiedades dieléctricas del gas hexafluoruro de azufre nos han permitido hacer muy, pero muy compacto, no solo este tablero, sino otros. Y la industria en general ha utilizado este medio de aislamiento para poder reducir significativamente el tamaño de las subestaciones que anteriormente utilizábamos. Algunos de ustedes recordarán hace algunos años las subestaciones llamadas compactas, todavía hay algunas que decimos por acá, mueven la colita, ¿no? Se zambullen todavía en el mercado mexicano, pero la realidad es que son muy grandes, son unos refrigeradorzotes de aproximadamente 1 metro de ancho en cada una de sus secciones, arriba de 2 metros de altura, muy pesadas, por supuesto, y hoy en día la industria, principalmente de edificios comerciales e industriales, privilegia mucho el poder utilizar cada vez menos metros cuadrados para mis espacios de la subestación eléctrica, a cambio de poder tener más metros cuadrados para rentar un local comercial, para tener otra cama de hospital, para tener otra habitación que pueda rentar por noche en mi hotel, ¿sale? Entonces, es muy exitoso el poder tener esta cuchilla aislada en SF6 porque resulta, y ahorita lo vamos a ver más adelante, que me ayuda a reducir el espacio de subestaciones que anteriormente medían 1 metro a subestaciones que ahora miden 37.5 centímetros de ancho. Es decir, una tercera parte del tamaño que anteriormente tenían las subestaciones compactas con el SM6. Si eso lo multiplicamos por los diferentes números de secciones, bueno, el ahorro es sumamente significativo. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero podemos bajar hasta 71% la huella de instalación comparado contra una subestación compacta y hasta 53% menos de peso, lo que representa también un ahorro en términos de obra civil. Y el tercer compartimiento, que es la sección de cables, también aislado en aire, ¿sale? Vamos al siguiente slide. La cuchilla de seccionamiento de 3 posiciones. Esta es sumamente importante también. Aquí ustedes pueden ver en la pantalla cuáles son las 3 posiciones de esta cuchilla. Del lado izquierdo, la posición de cerrado. En medio, la posición de abierto. Y al final, en la tercera posición, la posición de puesta a tierra. Esto es muy importante porque no puedo aterrizar sin antes haber pasado por la posición de abierto, ¿sale? Eso es seguridad para los operadores, seguridad para cualquier usuario. Y además es una forma en la que puedo reducir el número de secciones. Ahorita más adelante lo vamos a ver, pero la norma de instalaciones eléctricas me requiere tener una cuchilla de paso, un medio de desconexión para después poner a tierra. En este caso, al tener una cuchilla de 3 posiciones que me permite primero abrir y luego finalmente ir a la posición de puesta a tierra, puedo eliminar el uso de una cuchilla de paso y de esta manera reducir de 3 secciones que típicamente utilizamos para una protección de transformador a solamente 2 secciones y encima más pequeñas. Ahora lo vamos a ver en los siguientes slides. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de una subestación SM6 contra una subestación compacta? Ya lo decíamos, eficiencia en su tamaño. Reduce en promedio 40% cuando hablamos de breakers, hasta 71% cuando hablamos de aplicaciones más sencillas de cuchilla fusible. Reduce costos de mantenimiento de manera importante porque hoy en día las subestaciones compactas todavía requieren mantenimiento de los dispositivos de seccionamiento. Sin embargo, decíamos que la cuchilla de seccionamiento de 3 posiciones de SM6 ya se encuentra sellada y está construida bajo norma ISE, bajo el apartado Sealed Pressure Systems, que son sistemas sellados a presión, y la norma nos requiere que quede sellado y el gas quede en su interior durante al menos el tiempo vida útil del equipo, que por norma deben de ser mínimo 20 años. Estos equipos tienen una vida útil estimada de entre 25, 30 años y hasta más con un mantenimiento adecuado, pero la norma nos exige que al menos esos 20 años se quede completamente sellada de por vida, con una liberación al medio ambiente menor al 1% anual. Eso se cumple perfectamente de acuerdo a norma IS y eso nos ayuda a que no se requiera mantenimiento en las partes móviles, en las partes mecánicas del seccionador. Es decir, yo lo diseñé para que en 20 años no se tenga que abrir para nada, entonces tampoco necesito darle mantenimiento porque ya lo diseñé para que suceda de esa manera, ¿sale? Resistencia al arco eléctrico, seguridad para los operadores, para las personas, seguridad también para los activos, en este caso para la propia subestación,
para el cuarto eléctrico y para el edificio en general. Estos equipos son resistentes al arco en la parte frontal y lateral. Aquí hay un pequeño error en la presentación porque es hasta 12.5 kiloamperes durante un segundo y tenemos la modalidad AFL, que significa frontal y lateral, que es Internal Arc Classification, al frente y de manera lateral, y al frente de manera lateral y en la parte posterior. Estas dos versiones se denominan Basic, la que es frontal y lateral, y Advanced, la que es frontal, lateral y también en la parte trasera. Tenemos confiabilidad porque tenemos un monitoreo y control de temperatura, que no es posible hoy en día en las subestaciones compactas, pero que sí tenemos disponible en la SM6 en su versión Connected. Confiabilidad también por el grado de continuidad de servicio del que hablábamos hace un momento. En las subestaciones compactas, de hecho, no tienen una certificación de continuidad de servicio. Podrían más o menos ser una clasificación LSC1 que me llevaría a tener que desenergizar mi subestación para poder intervenir uno solo de los derivados, cosa que no sucede con SM6 como ya establecimos. Puedo intervenir únicamente el lugar específico donde está presentando una falla y continuar con el resto de mi operación sin afectaciones. También tenemos algunos esquemas de optimización como arreglos para alimentar transformadores que decíamos puedo reducir de 3 a únicamente 2 secciones y hasta 71% menos de espacio y 53% menos de peso. Aquí está el ejemplo del cual les hablaba. A la izquierda en su pantalla pueden ver lo que es una subestación compacta, entre comillas, porque no es tan compacta, ¿no? Sin embargo, si vemos un poco de historia, estas subestaciones compactas cuando salieron al mercado vinieron a sustituir aquellas subestaciones que estaban realmente montadas en el muro del cuarto eléctrico. Entonces, pues la subestación era prácticamente todo el muro. Cuando salieron las compactas, realmente eran compactas comparado con lo que anteriormente existía en el mercado. Hoy a la SM6 le tendríamos que llamar super compacta, mega compacta, hipercompacta, ultra reducida, porque vino a establecer todavía un nuevo benchmark en tamaño, en huella de instalación, comparado con la así denominada subestación compacta, quitándole ese nombre ya en términos de tamaño, ¿no? Aquí podemos ver, como decíamos hace un momento, la norma de instalaciones eléctricas, que es la NOM 001C de 2012, nos pide que debemos tener una cuchilla de paso para el mantenimiento de mi subestación. Bueno, con nuestra cuchilla de 3 posiciones se elimina esa sección intermedia que ustedes pueden ver aquí y puedo yo tener una cometida ya sea directa a barras, porque en la sección de cuchilla fusible yo cuento con mi cuchilla de 3 posiciones y no voy a poder aterrizar sin antes pasar por la posición de aviento. De esta manera reducimos hasta 71% el tamaño de la subestación SM6 comparado contra su antecesor, la subestación compacta. En Schneider Electric también la vendíamos, se llamaba S2C, pero es un producto que dejamos de vender en el 2018 porque ya simplemente su ciclo de vida se había cumplido y había o era necesario evolucionar a un producto con nuevas, mejores prestaciones para el mercado mexicano. Y reducimos hasta 53% de peso. Esto ha ayudado mucho a que sean subestaciones que se puedan instalar en algunas ocasiones incluso hasta en mezanín, porque contamos con algunas opciones para tener acometidas superiores con una cierta modificación en el cajón de control. Bueno, vamos a hablar del valor agregado de SM6 Connected. Tiene 3 principales ofertas de valor para ustedes como usuarios de la solución o como canales que nos ayudan a comercializar esta oferta y que por lo tanto pueden poner en la mesa del usuario el valor agregado. Denme un segundo, por favor, para tomar un poco de agua. Gracias. La oferta de valor agregado la dividimos en 3 grandes grupos. Manejo eficiente de los activos, número 1. En segundo lugar, conectividad en tiempo real. Y tercer lugar, mayor seguridad. Vamos a desglosar cada uno de ellos. Decíamos que SM6 Connected está preparado para EcoStruxure y tiene todo el ciclo de conectividad, desde la preparación en el hardware, que le llamamos conectar, recolectar información que puede ser desde la palma de tu mano con un dispositivo móvil como el que tengo yo aquí en mi mano en este momento, o con el software que decíamos hace un momento de control de frontera, ¿no? El Edge Control, como puede ser un PME, Power Monitoring Expert, o un Power Operations, o incluso algunos temas como Facility Expert. Después analizamos toda esa data que puede ser de manera local o remota o en la nube y después tomamos acciones
de forma informada e inteligente. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, simple y sencillo, mayor productividad y un menor OPEX. Para quienes no estén familiarizados con el término, OPEX significa Operational Expenditures. Tenemos dos tipos de inversiones que se hacen en una nueva instalación, ya sea tanto para los activos fijos como para, en este caso, todo lo que es los equipos de distribución eléctrica y otros, ¿no? Máquinas de proceso, insumos, etcétera, que es el CAPEX, que significa Capital Expenditures, que es la inversión de capital, y el OPEX. El OPEX es lo que me va a costar operar todo aquello en lo que ya invertí durante su vida útil, que ya establecimos que pueden ser 30 años o hasta más, ¿sale? Entonces, en ocasiones a veces miramos las inversiones desde un punto de vista inicial y nos quedamos en decir, bueno, ¿cuántos pesos me va a costar en la etapa de construcción mi transformador, mi subestación, mi máquina de proceso, mi obra civil? Pero de repente perdemos de vista cuánto me va a costar operarlo en los próximos 30 años. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el SM6, pero es importante decirlo. Transformadores. El mercado mexicano ha estado históricamente gobernado por transformadores con enfriamiento en aceite, ¿sale? Y desde hace algunos años han venido tomando cada vez con mayor fuerza y ganando participación los transformadores secos. Y el mercado mexicano ha ido cambiando cada vez a manera más ágil, más veloz, la mentalidad por un transformador seco y hay muchas razones para ello. El transformador en aceite, pues de entrada, muchos todavía se siguen utilizando con aceite mineral, que no es amigable con el medio ambiente. Han salido algunas opciones con ésteres naturales como el F3R, pero no todos lo utilizan. El peso de esos transformadores es significativamente mayor, lo que quiere decir que la obra civil tiene que tener otras prestaciones para ese tipo de equipos. Pero además, como existe el riesgo de que tengan fuga durante su vida útil, necesitamos construir un dique de contención de aceite en caso de fuga. En los casos de mantenimiento, no es nada más una limpieza como sucede en los transformadores secos, sino que tengo que hacer pruebas físicas, pruebas químicas, al aceite, y si el aceite ya no está en condiciones operables, como lo hacemos con nuestro vehículo, ¿no? El vehículo, cuando el aceite ya no está en las condiciones adecuadas para realizar su función, pues lo tengo que cambiar. Y entonces el tiempo de mantenimiento, el costo de mantenimiento es significativamente mayor que un transformador seco. Entonces, en el CAPEX decimos, oye, el transformador de aceite me cuesta 15, 20% menos que un transformador seco. Pero resulta que la operación me cuesta 30, 40% más y además durante 30 años. Si nosotros en este momento tuviéramos una gráfica de CAPEX y OPEX en un transformador seco contra un transformador en aceite, nos daríamos cuenta que alrededor de los primeros 4 o 5 años de uso de los transformadores, resulta que me sale más económico invertir en un transformador seco que en uno en aceite. Pero naturalmente tenemos que ver la foto a lo largo del tiempo. Es muy importante entonces este término de CAPEX y OPEX. Entonces, cuando utilizamos al máximo y cuando aprovechamos de la mejor manera lo que es EcoStruxure, nos vamos a ayudar a reducir nuestros gastos operativos, nuestros gastos operacionales y de esta manera poder ir reduciendo el gasto comparado con no tenerlo, es decir, el costo de oportunidad o le llamamos en Schneider Electric el Total Cost of Ownership, ¿sale? Esto es el ciclo de conectividad de EcoStruxure en SM6 Connected. Bueno, ahora hablemos de qué es físicamente, si yo lo quiero aterrizar para entenderlo un poco mejor, qué es la conectividad en una subestación SM6. Bueno, ahí pueden ver ustedes en su pantalla del lado derecho una barra de recepción de cables donde se van a conectar, en este caso ya sea una cometida, aunque por el fondo veo que es un interruptor, ahí se ven las botellas del interruptor, posiblemente sea un interruptor derivado, y ahí vamos a llegar con los cables que derivan hacia la carga. Y ustedes pueden ver ahí un pequeño cuadrito verde como el que tengo yo aquí en mi mano, ¿sale? Este es un sensor modelo TH110 de la familia Esergy, es un sensor de temperatura. Este sensor tiene la característica de ser inalámbrico, de ser autoalimentado, que quiere decir que no utiliza baterías para funcionar, sino que directamente se alimenta. Ustedes pueden ver aquí una pequeña ranura en la parte lateral, déjenme ver dónde está la cámara, aquí. Ustedes pueden ver una pequeña ranura ahí, a través de la cual pasa una cinta ferromagnética que abraza la barra de mi subestación SM6 y utiliza el propio flujo de corriente que está fluyendo, valga la redundancia, a través del SM6 para alimentar este sensor.
De esa manera queda energizado y empieza a comunicar de manera inalámbrica. No necesito cables, por lo tanto su instalación es realmente sencilla para poder empezar a comunicar 24/7/365 la temperatura que está detectando en los principales potenciales puntos calientes de la subestación eléctrica, que es precisamente donde llegamos a conectar cable. Puede ser en las acometidas o en los derivados, ¿sale? Ahí es donde típicamente puede existir el error de un torque inadecuado, de una mala alineación entre terminales de conexión, de superficies contaminadas, no se limpiaron antes de hacer la conexión, y ahí es exactamente donde está este sensor para ayudarnos a prevenir que tengamos un problema futuro, ¿sale? También contamos con monitoreo interruptor. Hay otro sensor muy parecido a este que se llama monitoreo ambiental, es el CL110. Hoy no queremos entrar tanto en detalle ni en este ni en el CL110 porque en el futuro, en las próximas semanas, vamos a tener alguna conversación también a la que están cordialmente invitados para hablar en detalle de las soluciones de monitoreo térmico continuo. Lo vamos a ver ahí en detalle, vamos a cubrir el tema ampliamente y ahorita nos gustaría enfocarnos como tal en la subestación para que no se nos acabe el tiempo, pero están cordialmente invitados. Tenemos el monitoreo del breaker. Ha existido ya información en el relevador principalmente, que es quien supervisa al interruptor, que ahí está, pero está en la carátula del breaker y ustedes saben que es también todavía un display medio, es digital, pero todavía no es tan amigable, tan visual como lo es, por ejemplo, un HMI, una interfaz hombre-máquina como las Mayelis que comercializamos en Schneider Electric, que nos dan una interfaz gráfica mucho más digerible, más fácil de entender y por supuesto más fácil de aprovechar. Bueno, estamos jalando esa información que ya existía en los relevadores para darle mayor visibilidad, es decir, traerlo hasta el frente del tablero para que yo pueda verlo y tomar una acción tenaz, una acción audaz y muy rápida para poder mejorar mi operación. Bueno, a esto le conocemos como Substation Monitoring Device. Jalamos la información que vive en el relevador que supervisa al interruptor por medio de un PLC que se llama TM251ME-SE, que comercializa nuestra división de negocios de industria. Y de ahí podemos irnos a dos lugares. Primero, a una Mayelis que puedo colocar en mi cajón de control de mi SM6 para poder monitorear el breaker, para poder tener visibilidad de la temperatura de los puntos calientes, de la contaminación al interior de mi subestación SM6, con el objetivo de determinar los mejores planes de mantenimiento para mi equipo y evitar los paros no programados. ¿Qué información vamos a ver, por ejemplo, del interruptor? Tiempo de operación, desgaste mecánico, desgaste de la superficie de contacto, desempeño de la carga de resorte, contador de operaciones, fecha de la última operación, todo ello información útil e importante para toma de decisiones, para adquisición de inventarios y que podamos estar preparados en nuestras áreas de mantenimiento. Y luego tenemos la forma de analizar estos datos, que puede ser local, remoto, en la nube, dependiendo cómo nosotros estemos decidiendo procesar la información. La forma más sencilla de monitorear nuestros sensores de temperatura es por medio de la aplicación móvil Easergy Thermal Connect. Déjame ver, yo la debo tener por acá instalada. Aquí está. Si alguno de ustedes tiene un dispositivo Android a la mano, la pueden ver. Pueden entrar al Play Store y ponerle Easergy Thermal Connect. Easergy se escribe E-A-S-E-R-G-Y. Thermal, como lo pueden ver aquí precisamente en la pantalla, TH, espacio Connect. Y ustedes van a ver ahí una aplicación de descarga gratuita por medio de la cual podemos monitorear desde nuestro dispositivo móvil la temperatura y los potenciales puntos calientes de mi tablero SM6. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cuando tú adquieres un tablero SM6 versión Connected, además de contar con los sensores ya instalados en las áreas donde se conectan cables, viene con un pequeño tag, una etiqueta NFC al frente del tablero, es un sticker que viene ahí pegado. Tú llegas con tu dispositivo móvil, abres tu aplicación, que reitero es de descarga gratuita, le pones configurar, tiene un botón que dice configurar, pegas tu móvil a la subestación en el tag NFC y automáticamente se transfiere la información del tablero a tu móvil y en ese momento por medio de un pequeño dongle, que es el que ustedes ven al inferior de su pantalla,
recibes la información que están lanzando de manera inalámbrica los sensores TH110 y puedes empezar a monitorear la temperatura de tu subestación. Y luego, si nos vamos al esquema de Substation Monitoring Device, bueno, lo podemos monitorear en una Magelis al frente de mi tablero SM6, como se mira en este momento en pantalla. Déjenme ver si puedo señalar por aquí. Aquí está, ¿sale? Así es como se mira al frente de la pantalla el HMI y podemos ver al frente del tablero temas como la temperatura que están sensando los sensores TH110, la humedad relativa, la temperatura ambiente que está sensando el otro sensor modelo CL110. Puedo supervisar también desde mi subestación SM6 mi transformador seco modelo trial, aunque el otro modelo trial no tenga esta HMI. Yo puedo tener únicamente los sensores en los puntos de conexión de mi transformador seco, que en este caso van a ser las 4 terminales en baja tensión, las 3 terminales en media tensión, los taps. Podemos tener estos mismos sensores y los puedo supervisar remotamente sin cables desde mi SM6, siempre y cuando esté a menos de 10 metros de distancia. Esto es muy común porque típicamente está la SM6 y al ladito tenemos instalado el trial, muchas veces hasta acoplado mecánica y eléctricamente por medio de una sección de acoplamiento con barras. Entonces los 10 metros generalmente se cumplen y lo podemos monitorear desde mi tablero SM6. Y remoto y en la nube tenemos ya también lo que es el software, Power Monitoring Expert, el software de control, podemos integrarnos a un BMS y por supuesto también a la parte de los advisors que decíamos son muy útiles porque los advisors se tratan de que el propio Schneider Electric, al tener instrumentado no solamente mi SM6, sino también mis interruptores Master Pack, mis unidades Micrologic, mis UPS, mis bancos de capacitores, toda la oferta que tiene Schneider Electric, lo estamos monitoreando, bueno, lo subimos esto a un advisor y es el advisor que nos dice, ok, tenemos estos y estos equipos, el comportamiento normal de la red debería ser este, pero cuando empiezan a haber distorsiones, cuando empiezan a haber comportamientos anormales, empiezan a levantar una alerta. Y ustedes pueden ver ahí del lado derecho, del lado medio de su pantalla, en donde dice Asset Advisor Predictive, que tenemos algunos reportes que nos está arrojando continua y constantemente la herramienta que podemos programar para que sean bimestrales, semestrales, anuales o la frecuencia con la que nosotros deseamos obtener este tipo de información. Y nos va a decir qué porcentaje de nuestros activos están en un estado óptimo de operación, cuáles en un estado intermedio de acuerdo a las características que está censando EcoStruxure, o cuáles están en un estado crítico, y es importantísimo que tengamos una intervención en esos equipos porque si no lo hacemos pueden tener consecuencias graves para nuestra operación. Entonces, del lado derecho, aquí en donde dice Overview, déjenme lo señalo por acá, ustedes pueden ver una pequeña gráfica en donde nos dice, bueno, tenemos todos estos activos en la zona verde, estos incluso en la próxima ventana de mantenimiento, ni siquiera necesitas tocarlos. Tenemos estos en la zona amarilla y estos en la zona crítica, que son en los que te tienes que enfocar. Si tienes una ventana de mantenimiento, tienes que ir primero a atender esos equipos. Bueno, y aquí me gusta hacer siempre una analogía que para mí pues es muy importante tenerla. Cuando nosotros compramos un vehículo, un automotor, espero que muchos hayan tenido ya el gusto de comprarse un auto de agencia, un 0 kilómetros, sales de la agencia y lo primero que te dicen después de brindar y felicitarte y cobrarte, por supuesto, es nos vemos en 6 meses o 10,000 kilómetros, porque hay un manual de mantenimiento que tienes típicamente en la guantera que te dice que si tú no regresas a los 10,000 kilómetros o 6 meses, lo que ocurra primero, tu vehículo va a perder garantía, aunque te den 100,000 kilómetros de garantía, 7 años de garantía. Si tú no haces el mantenimiento en esa fecha, la garantía se perdió. Bueno, imaginemos que compramos un vehículo sedán, ¿no? Y lo utilizamos en ciudad, lo manejamos 8 kilómetros al día nada más, porque mi trabajo está a 4 kilómetros de distancia, viajo 4 kilómetros, regreso a casa 4 kilómetros, y entonces le estoy dando un uso muy, pero muy sencillo al vehículo. Además, en el camino, pues está pavimentado, no hay muchos topes, todo perfecto, ¿no? Pueden llegar esos 6 meses o los 10,000 kilómetros y pues voy a llevar mi carro a la agencia y le van a hacer poco porque realmente no necesita mantenimiento. Podría tener un año, año y medio
bajo esas condiciones de operación y a lo mejor el vehículo seguiría en condiciones muy similares al día que salió de agencia. Sin embargo, ya gasté para ese entonces 3 mantenimientos que por muy baratos me van a salir en 1,200, 1,400 pesos cada uno de ellos. Bueno, pero si son como yo, que les gusta hacer ecoturismo y andar off-road, me gusta mucho viajar hacia algunos lugares en la sierra y donde vas a encontrar terracería, eh, vas a tener que cruzar muchos ríos, arroyos con tu vehículo. Seguramente no te compraste un sedán, yo creo que te compraste una camionetita alta, 4x4, con suspensión independiente, etcétera. Y cuando estés dándole ese tratamiento a tu vehículo, pues posiblemente pasaron los 6 meses o los 10,000 kilómetros, pero tu vehículo necesitaba mantenimiento a los 2 meses, ¿no? O lo necesitaba a los 3,000 kilómetros porque estás teniendo un desgaste excesivo en la suspensión, en los sistemas de iluminación porque están siendo mojados, en los sistemas eléctricos también, hasta en los temas de vestidura, de lo que me puedas decir, ¿no? En el desgaste del tren motriz también, porque tiene un mayor estrés mecánico, puede estar desalineado. Mis llantas, por supuesto, aunque las compré para todo terreno, pues tienen un desgaste mucho mayor, mis balatas, ¿no? Todo el sistema de frenado, etcétera. Pues resulta que a lo mejor llegué a los 6 meses y 10,000 kilómetros y pues ya ahora me va a costar más, no me va a costar los 1,200 que típicamente cuesta el mantenimiento, 1,800, porque ahora le voy a tener que cambiar un montón de piezas por el desgaste que tuvo mi vehículo y no le di el mantenimiento en el momento oportuno. Bueno, de eso precisamente se trata EcoStruxure Power, que yo pudiera en mi vehículo tener todo un sistema de sensores que me dieran data, que me dieran información importante para decirme, oye Samuel, necesitamos ir a mantenimiento ya y además de que necesitamos ir a mantenimiento, estoy detectando aquí con mi GPS que tienes una agencia a 2 kilómetros y además tienen una cita de mantenimiento disponible para el día de mañana a las 8 de la mañana. ¿Gustas que programe tu servicio? Bueno, eso que ahorita les acabo de decir y suena un poco utópico, ya empieza a existir en algunos vehículos, va a ser la tendencia del mercado en los próximos años y resulta que también en Schneider Electric no quisimos quedarnos atrás y nos estamos subiendo precisamente a este tipo de conectividad en donde ya yo te entrego un valor agregado, digerido, para que tú tengas una toma informada de decisiones como lo hemos venido cubriendo a lo largo de esta hora que hemos estado conversando. Además de lo que es monitoreo térmico, monitoreo ambiental y el monitoreo del interruptor, hay una opción adicional que tiene que ver con la seguridad de las personas y de los activos, que es la falla de arco eléctrico. Bueno, contamos también con la posibilidad de integrar por medio de relevador BAM 121 la protección contra fallas de arco eléctrico, pudiendo mandar a abrir de manera muy, pero muy rápida y muy temprana en caso de presentarse un fenómeno de arco eléctrico. Lo hacemos, como decíamos, por medio de un relevador de detección de arco interno BAM 121 que nos va a ayudar a bajar la curva del tiempo de reacción en caso de un evento por falla de arco eléctrico. Como normalmente utilizan sensores de luminosidad, es muy, muy rápido detectar cuando se viene una falla de arco eléctrico y de esta manera poder tomar acciones de manera muy precisa y muy temprana, evitando daños hacia los operadores y daños hacia el interior de mi equipo. Y contamos también para mejorar la seguridad de nuestros operadores, la operación de proximidad. Decíamos hace un momento, puedo monitorear desde mi dispositivo móvil Android la, la temperatura, el monitoreo térmico de los potenciales puntos calientes de mis subestaciones M6. Pero también contamos con otra aplicación que se llama Vigeo Designer, en la cual podemos replicar tal cual tener una Magellis en la palma de nuestras manos. Todo lo que yo tengo al frente de tablero en el área de control en mi Magellis, lo puedo tener en mi dispositivo móvil. En este caso ya puede ser Android o puede ser iOS, para que yo tenga exactamente el poder de lo que haría al frente del tablero en la Magellis, pero en la palma de mi mano. Y poder operar hasta 10 metros de distancia, eso es lo que dice la teoría. Realmente nosotros hemos hecho pruebas a veces hasta 15, 20 metros dentro del cuarto eléctrico y se puede operar sin ningún problema mi subestación. Puedo abrir, cerrar interruptores. Obviamente tiene un esquema denominado Role Based Access, que es decir, cierta persona con cierta
autenticación va a entrar hasta cierto nivel de acciones que puede hacer dentro de esta operación a distancia. No cualquiera puede entrar y abrir un interruptor, cerrar un interruptor, porque tiene que ser personal capacitado, tiene que cumplir ciertos parámetros dentro del tablero para garantizar la seguridad de los operadores, pero ya lo podemos hacer a distancia, lo que quiere decir que al no tener que estar al frente de mi tablero, estoy incrementando significativamente la seguridad de las personas que operan mi subestación SM6. Bueno, aquí les vamos a poner en el chat, si me ayudas por favor, Tan, les vamos a poner una liga para que ustedes puedan consultar de manera posterior al webinar que estamos dando en este momento, un video que nos va a poder aterrizar de una manera más práctica y muy ejemplificada cómo operamos con SM6 Connected. ¿De qué se trata todo esto de la conectividad? ¿De qué se trata o qué valor agregado me da tener todos estos sensores para que yo pueda sacar el máximo provecho de mi subestación? Ya vi que acá nos pegaron el link de SM6 Connected. Véanlo, digiéranlo. No se les olvide activar la casilla de los subtítulos. El video está en inglés, pero si activan la casilla de subtítulos, les va a poner todo en español también para quienes no dominen el idioma. ¿Vale? Y bueno, en conclusión, nos gustaría que nos lleváramos todos esta idea. Tablero SM6 Connected es el tablero de media tensión, distribución secundaria del Internet of Things, que ahora cuenta con una voz que le permite a nuestros clientes reducir la improductividad por paros, optimizar los costos de mantenimiento con el objetivo de prevenir la ocurrencia de fallas, reduciendo hasta 45% de las fallas típicas. Y por otro lado, maximizar la seguridad de las personas y de los equipos por medio de temas como la detección y por supuesto la operación de fallas de arco eléctrico, minimizando significativamente las consecuencias en caso de falla. Bueno, yo espero que esto sea muy ilustrativo, que haya sido de interés para todos ustedes y Tan, si me ayudan, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Déjenme abro por acá mi panel de Q&A. No sé si ya tenemos algunas preguntas que poder comentar también. Sí, la realidad, muchísimas gracias, Sam. Estamos teniendo mucha interacción de parte de todos, se los agradecemos de antemano. Entonces, pues iremos dando paso a cada una de sus dudas. Y la primera que tenemos es, nos indica la audiencia si a un equipo que ya tenemos instalado se le pueden agregar las opciones de conectividad que mencionaron ya en el campo. Muchas gracias, Tan, por esa pregunta. La verdad es que sí, sí se puede. Naturalmente es más sencillo hacerlo desde fábrica, pero sí tenemos forma de poder instrumentar de manera posterior, ya que instalamos un equipo, podemos ir con nuestro equipo de servicios, llevar todos estos sensores y podemos instrumentarlo de manera posterior. Ahí, nuestro equipo de servicio les va a asesorar en cuál es la mejor arquitectura para su subestación, para su transformador y cuál es la mejor solución de monitoreo, que puede ser, como decíamos, un software local como PME o puede ser también un Asset Advisor, pero sí es posible hacerlo en campo. Muchísimas gracias, Sam. La siguiente pregunta es, ¿este tipo de equipos SM6 para MT sustituyen a la protección de fusible limitador de corriente? Y también nos pregunta si hay arreglos especiales para conexión en estrella. Ok, sustituyen. En realidad, el SM6 cuenta con la protección de fusible. Decíamos, tenemos la protección por medio de interruptor derivado, también contamos con la protección de fusible, tanto en 15, 24, 36 kb, y estos equipos sí pueden ser utilizados para arreglos en conexión delta, en conexión estrella, evidentemente haciendo los ajustes correspondientes en los TCs y los TPs. No sé si quieras aquí complementar algo, mi estimado Vic. Sí, Sam, muchas gracias y buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Pues bueno, la pregunta es, ¿los seccionarios magnéticos sustituyen la protección limitadora de corriente fusible? Bueno, o sea, aquí el primer concepto es, el SM6 cuenta con las funciones cuchilla fusible, donde la cuchilla evidentemente es el medio de seccionamiento únicamente. Con una cuchilla no protegemos, una cuchilla no se dispara. Y el fusible es la protección de sobrecorriente y sobrecarga cortocircuito.
¿Vale? Entonces, es la operación normal, es la función, es el esquema de protección más básico que todos conocemos y que era muy comúnmente utilizado en las subestaciones compactas que comentaba Sam hace un momento. Por lo tanto, pues bueno, aquí es una combinación de cuchilla fusible, donde la cuchilla es el medio de seccionamiento, no de protección, y el fusible es el medio de protección. Ahora bien, contamos adicionalmente en el SM6 con otro tipo de secciones como son la de interruptor de protección, ¿no? Donde, pues bueno, el interruptor hace las veces de seccionamiento, ¿no? Porque el interruptor puede operar con carga y hace las veces de protección. ¿Por qué? Porque cuenta con sensores de corriente, de voltaje, depende del esquema de protección, y un relevador de protección que va a mandar a disparar el interruptor. Entonces, las protecciones siguen siendo las mismas, simplemente es una oferta con características ya mencionadas por Sam, pero pues bueno, con esquemas de protección un poquitito más amplios. Eso sería todo, Sam. Sí, y ahí quizás la recomendación sería, cuanto más nos acerquemos al ajuste de protección de los 100 amperes, que es típicamente donde se limita ya Uh -huh. el uso de fusibles, usemos un interruptor, incluso un poquito Correcto. antes, hablando de los 80 amperes, pues pasemos interruptor, porque además vamos a poder sacar mucho mejor provecho de nuestra subestación. Ya decíamos hace un momento, con el breaker podemos llegar a esquemas de monitoreo del breaker y poder tener información más útil para tomar decisiones y también mayor versatilidad con un interruptor que con un fusible, ¿no? Correcto, totalmente correcto, de acuerdo en eso. Por acá nos pusieron una TAM, voy a tomar de una vez el tiempo para responderla. Nos pregunta Alberto García, dice, por favor, ¿puedes escribir el nombre de la aplicación en Play Store para monitoreo? Ya le respondí a él la pregunta, pero me voy a tomar la libertad de poderle escribir a todos aquí en el chat para que cada quien la tenga, el nombre de la aplicación, Esergy Thermal Connect, para que la puedan buscar así en Play Store. ¿Sale? ¿Tenemos alguna otra pregunta, Tan? Sí, la realidad es que muchas. Entonces, qué bueno que podamos tener el tiempo de ir respondiendo a cada una de ellas. Muy relacionado a la pregunta anterior que te hacía, nos preguntan si son diferentes los equipos SM6 de los SF6. Ok, sí, SM6 es el nombre que se le da a esta subestación y toma su nombre precisamente del SF6. SM6, ya lo decíamos por sus siglas en inglés, es Single Main Six, es el nombre que se le da a este tablero y toma el nombre precisamente de que el aislamiento de la cuchilla de seccionamiento se da en SF6. Ahora, por otro lado, SF6 son las siglas que corresponden a hexafluoruro de azufre, que es el medio de aislamiento que utilizamos en varios equipos de distribución eléctrica. En este caso, en esta subestación, únicamente para el seccionador y el propio interruptor en SF6, que es el modelo SF1 o SF2 o SF-set, que es el autoalimentado, pero también utilizamos SF6 en otro tipo de productos como son las subestaciones del tipo GIS, que es el Gas Insulated System, como puede ser el RM6, pueden ser las GMAs, las GHAs, las MGC0, y decíamos, es un medio de aislamiento muy utilizado en la industria eléctrica para reducir significativamente el tamaño de los tableros, porque por sus propiedades dieléctricas se puede reducir drásticamente la distancia entre fases de nuestros tableros en media tensión. Espero que con eso se resuelva la pregunta. Muchísimas gracias, Sam. También tenemos después, nos preguntan cómo se ajustan los interruptores o seccionadores magnéticos. Ahora aquí a lo mejor Víctor nos puede ayudar un poquito más, Sí, pero el ajuste sucede en el relevador y va a depender de un estudio de coordinación de protecciones, de cuál es el ajuste de la carga que tengo que realizar. Pero adelante, mi estimado Vic. sí, Sam lo está diciendo de manera muy correcta. Pues vamos, digo, un interruptor con su esquema de protección, hablando de corriente, voltaje y las derivadas de potencia y todo lo que se pueda obtener, se ajusta en el relevador, ¿no? Se ajusta en el relevador de protección, ahí de acuerdo a las curvas de protección, de acuerdo a la carga, de acuerdo al estudio de coordinación de protecciones que ya bien mencionabas, pues bueno, se va a hacer el ajuste adecuado para que, pues bueno, el interruptor, dependiendo de la carga que esté protegiendo, dependiendo de la zona de protección que esté, ¿no? Pues bueno, dispare a mayor o menor velocidad, dependiendo del esquema, ¿sale? Eso obviamente en un interruptor con su respectivo relevador. Una cuchilla fusible, pues no hay ajustes, salvo en la propia curva del fusible. ¿A qué voy? Pues bueno, hay fusibles con distintos tipos de curva, unas más lentas, más rápidas. Entonces, pues bueno,
compraremos, ¿no? O suministraremos un fusible con la curva adecuada, igualmente a nuestro esquema de protección. Sin embargo, pues bueno, la curva que tiene el fusible será la misma siempre. ¿Vale? No hay ningún tipo de ajuste, sino que, pues, bueno, la seleccionaremos previamente, colocaremos el fusible y el fusible operará de esa forma. Si queremos otra curva, necesitamos quitar ese fusible y meter otro tipo de fusible con una curva distinta. Entonces, esos son los ajustes, digo, de la manera normal o formal que se hace con cualquier interruptor o de la manera normal y formal que se hace con cualquier fusible. Sí, y eso que comentas, Vic, también ha ido marcando un cambio en la tendencia de compra en el mercado mexicano. Cada vez más estamos dejando de lado las operaciones de cuchilla fusible, estamos migrando a un esquema de interruptor, incluso en aplicaciones donde antes no se veía, ¿no? O sea, antes veíamos puro fusible, 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 y hoy estamos viendo cada vez más interruptor, interruptor, porque ya lo dijiste tú, un fusible opera, se abre, cambio de fusible, ¿no? Sí. El interruptor opera, abre y después lo puedo cerrar el mismo interruptor, ¿no? Sí, Optimizando nuevamente temas de OPEX. totalmente, ¿no? Que sin embargo, digo, acabas de decir un muy buen punto, que también tienes otra arista, ¿no? Así como el hecho de tener interruptores con relevadores de protección nos vuelve más selectivos, más precisos, ¿no? Y pues bueno, de entrada, pues también nos permite la intercambiabilidad y la regeneración de un interruptor, porque un interruptor se dispara y lo vuelves a cerrar y sigue operando, a diferencia de un fusible. Pues bueno, también ocurre que los fusibles, pues por algo existen y tienen una muy buena operación, inclusive mejor que un interruptor para ciertas cargas. ¿Cuáles? Cuando hablamos de cargas muy pequeñas, ¿no? Cuando hablamos de transformadores, sobre todo en 23 kV o 36 kV, transformadores de distribución o de servicios propios, pues son muy chiquitas las corrientes, ¿no? A veces son corrientes de 10 amperes, a veces son corrientes de 20 amperes, lo cual, pues bueno, en un relevador, pues nos obliga a tener un TC también muy chiquito, ¿no? El cual no siempre está disponible, por lo tanto tenemos que utilizar TCs muy grandes comparado con la corriente que está circulando y eso nos hace perder precisión. Entonces, en ese tipo de cargas es muy bueno contar con las protecciones de fusible. Obviamente, al ser cargas pequeñas, también consideramos que son cargas no tan críticas, por lo tanto, con una protección de sobrecorriente y cortocircuito es más que suficiente. De acuerdo completamente contigo, mi estimado Vic. ¿Podemos tomar algunas otras preguntas, Dan? Sí, por supuesto. La siguiente pregunta nos la hace Leobardo Cruz y nos dice, ¿qué compatibilidad hay con los RM6 existentes en sitio? Toda la compatibilidad, Leobardo, gracias por tu pregunta. De hecho, típicamente van juntos. Normalmente en los diferentes proyectos que suministramos nosotros directamente, hay un seccionador RM6 aguas arriba, que ya decíamos es el que típicamente abre el anillo de la compañía suministradora para que podamos tener precisamente ahí un seccionador manual, telecontrolado, con transferencia automática. Y luego viene la derivación hacia el usuario de esa red que ya abrimos de Comisión Federal de Electricidad en México, que es quien domina el mercado eh, de compañías suministradoras. Y luego debajo del RM6 es donde típicamente ya recibimos y distribuimos con tableros SM6, 1, 2, 3, dependiendo del tipo de aplicación. Una aplicación de industria mediana y ligera típicamente viene un RM6 y abajo tenemos casi siempre 3, 4 tableros SM6. Ya otro tipo de aplicaciones más complejas, bueno, son diferentes las configuraciones, pero son totalmente compatibles, van pegados uno con el otro y se ve de manera muy consistente, muy sistemática los dos juntos y me extendería un poco más allá, Leobardo, de decirte que el paquete completo es RM6, subestaciones M6 para recibir esa cometida, para distribuirla, pero luego abajo de esto tenemos transformadores trial y luego abajo tableros QD2. ¿Por qué me atrevo a mencionar esto, Leobardo? Porque es importante y seguramente han participado en algunos otros webinars y cursos que hemos dado, recordarles que tenemos una oferta de entrega rápida, oferta de tiempo de entrega rápida que le llamamos ETS, que es Engineering to Stock por sus siglas en inglés. Y de manera muy resumida, significa que nuestros principales canales de distribución tienen en sus bodegas tableros SM6, algunos de ellos tienen transformadores trial, varios de ellos tienen RM6 y muchos otros tienen QD2, de manera que tú puedes entregar un paquete de una subestación receptora, transformadora en baja tensión en menos de 2 semanas a tu usuario final con nuestra oferta de tiempo de entrega rápido ETS. Gracias, Dan. Pasamos a la que sigue. Muchísimas gracias.
La siguiente pregunta, de hecho, la tenemos por parte de Saúl Saavedra, quien nos pregunta, ¿hasta cuántos cables de potencia por fase acepta una sección? Son dos cables por fase y me parece que son 500 kcm. ¿Tendrás el dato a la mano, Mick? Sí, sí, como lo comentas, 2 cables por fase de 500 kcm. Se pueden hacer algún otro tipo de arreglo más especial, sin embargo, pues bueno, es a petición y se tendría que evaluar de manera previa, pero de forma estándar son los 2 cables por fase de 500 kcm. Correctísimo. Sí, como bien dices, vaya, en el manual está el estándar de Schneider Electric, que es el que acabamos de comentar, pero podemos hacer algunas aplicaciones distintas. Siempre que ustedes tengan alguna aplicación diferente o alguna necesidad puntual, pueden acercarse con nosotros, pueden indicarlo desde las etapas de diseño. Digo, es importante que lo tengamos presente porque igual y podemos diseñar ya considerando las prestaciones del equipo, es más fácil, pero cuando se nos barrió, se nos pasó o las necesidades del sitio son otras, lo podemos poner en la mesa con nuestro representante comercial y podemos hacer una evaluación con el departamento técnico para poder hacer algunas modificaciones y suplir la necesidad puntual del proyecto. Muchísimas Tengo una gracias. pregunta, Tan, si me permites Adelante, Samuel, responderla. adelante. Raúl Flores nos dice, ¿se tienen versiones de la plataforma? Me imagino que se refiere a EcoStruxure y la plataforma de monitoreo. Y dice, ¿se tiene que actualizar en algún momento? Bueno, aquí la respuesta es súper amplia, pero vamos a establecerlo de esta manera. Número uno, y me gustaría establecerlo, EcoStruxure es una plataforma escalable. ¿Qué quiere decir? Hablamos ahorita, por ejemplo, del monitoreo térmico en la aplicación móvil gratuita, Easterly Thermal Connect. Hablamos de el monitoreo de los interruptores de manera local con lo que le llamamos el Substation Monitoring Device, que es al frente del tablero en el cajón de control. Hablamos también del software, del Power Monitoring Expert, del Power Operations, y hablamos también de la capa de conectividad en la nube con un asesor, que es en este caso los advisors, denominado EcoStruxure Asset Advisor para Electrical Distribution, distribución eléctrica. Bueno, resulta que no tienes que tener todo el paquete completo desde el inicio, Raúl, gracias por tu pregunta, pero puedes iniciar con lo más básico, puedes empezar con los sensores de termometría y la aplicación móvil, pero después puedes escalar al software y después puedes escalar a el advisor, el asset advisor. Son escalables totalmente y como todo herramienta digital, son actualizables, claro que sí, van mejorando, se van actualizando al paso del tiempo, van desarrollando nuevas funciones y bueno, todo eso lo tendrás disponible de manera local con la aplicación y también por medio de nuestro equipo de servicios para las aplicaciones que tienen que ver con software y con los advisors. Totalmente posible, Raúl. Gracias por tu pregunta. Muchísimas gracias, Sam, y también muchísimas gracias, Víctor. Aquí la siguiente pregunta es de parte de Obed y nos pregunta que si tenemos un tablero SM6 con todas las características nuevas de comunicación ya instaladas en plataformas marinas. No que tenga yo registro en México, Tania, no me suena que tengamos alguno, pero podemos hacer alguna consulta con nuestro equipo global a ver si tenemos alguno por ahí. Sin embargo, las plataformas marinas representan otro tipo de retos, sobre todo por la salinidad, y hay otro tipo de equipos pensados para estas aplicaciones. Normalmente en plataformas marinas los niveles de cortocircuito, de corriente son mucho más altos que los que puede dar un SM6, pero también tenemos equipos pensados para este tipo de plataformas. Víctor, que también nos acompaña en la llamada, es precisamente mi homólogo en la parte de distribución primaria. Típicamente vamos a tener aplicaciones de distribución primaria ahí y algunas soluciones que tienen que ver con pintura, con temas de horas de cámara salina, pero también tenemos soluciones para plataformas marinas que típicamente van a servir, me corriges por favor, pero Masterclad, algunas GHAs, tableros Sí, clase H. sí, correcto, como bien comentas, ¿no? En plataformas marinas difícilmente encontramos un tablero de distribución secundaria de manera muy específica, porque se manejan cortocircuitos muy altos.
¿no? Porque obviamente estamos hablando de que hay mucha generación propia dentro de las plataformas marinas, ¿no? Hay interconexiones también a cables submarinos, pero pues, se maneja mucho la continuidad del servicio por medio de generadores. Luego entonces los generadores pues tienen una gran aportación de cortocircuito, por lo tanto los niveles de corto de los tableros pues son más allá de los 25 kiloamperes, ¿no? Por lo tanto pues un tablero de distribución secundaria como es el SM6 difícilmente entraría, salvo en algún proceso muy particular. Como bien lo comentas, seguramente en el mundo pues, no dudo que haya algún SM6 instalado en una plataforma marina por una necesidad muy específica, pero pues bueno, de manera general no es no es el segmento o la aplicación a la que estén destinados este tipo de tableros. Sí, me gustaría tomar otra pregunta aquí, Tan, porque se nos está acabando el tiempo. Dice, ¿se puede utilizar? Pregunta Jorge Márquez. ¿Se puede utilizar esta línea de tableros como tablero de transferencia en media tensión en 23 kilovolts? Sí, sí es posible. Típica, bueno, habría que ver la transferencia se va a realizar con qué, ¿no? Típicamente lo vemos con algunos generadores. Normalmente estos generadores llegan hasta 13.8 kV, pero si hay alguna necesidad para hacerlo en 23, que puede ser a lo mejor otra línea de media tensión de la compañía suministradora y no un generador, sí se puede hacer y además tenemos secciones específicas para realizar transferencias manuales y automáticas llamada NSM, pero también podemos hacer transferencias con un RTU externo que se llama T300, lo mencionábamos en algún slide de la presentación. De hecho, es típico, lo hacemos muy seguido y tenemos varias transferencias en el mercado mexicano ya instaladas operando con SM6 sumado a un tablero T300. Bueno, pues estamos casi sobre la hora. Tan, me gustaría también pasar a que nos puedas compartir un poco más acerca de la próxima sesión para que nuestros clientes y amigos no se la vayan a perder. Si nos puedes comentar un poco más al respecto, Tan. Muchísimas gracias, Sam. Sí, así lo haremos. Y bueno, también algo muy importante aclarar con nuestra audiencia es que todas sus preguntas serán respondidas. Tomaremos nota de ellas y les contactaremos para que todas las dudas puedan ser resueltas. Y como bien lo mencionas, para nosotros es muy importante poder compartir con ustedes que los estaremos esperando el próximo 12 de mayo en punto de las 11 a.m., como han sido todas nuestras otras sesiones. Y ya sea que quieran registrarse a través de nuestra página o directamente a través del QR code que están viendo ustedes en pantalla, lo pueden escanear y pueden directamente registrarse para tener ya en sus calendarios la sesión de la próxima semana, del próximo 12 de mayo. En caso de que tengan alguna duda, también nos pueden seguir escribiendo en estos momentos por el chat, pero también quiero dejar muy claro que el momento que muchos han esperado también lo tenemos considerado. Entonces, les pedimos por favor a todos nuestros asistentes en este momento que se preparen, puesto que ha llegado el momento de nuestra dinámica. Les pedimos que lean atentamente las preguntas que aparecerán en sus pantallas, seleccionen cuidadosamente la respuesta correcta a cada una de estas preguntas y en caso de que sean el primer participante en tener todas las respuestas correctas, nos contactaremos directamente con ustedes para pedir sus datos y hacerles llegar un detalle directamente a las puertas de su casa. No olviden dar clic al botón que dice Submit para poder compartirnos todas sus respuestas. Y bueno, sin más por el momento, les deseamos mucha suerte y a partir de este momento abrimos nuestra dinámica. Les recordamos que aparecerá del lado derecho y pueden ir seleccionando las respuestas que ustedes consideren correctas. Tenemos 5 minutitos en total para esta dinámica. Algunos de ustedes terminarán antes. Ya veo que ya tenemos al primer participante que ya nos compartió todas sus respuestas. ¡Ay, qué rápidos son! Ya tenemos 10 que han acabado. Muy bien, tenemos 15 que ya acabaron. Todavía tenemos varios que están decidiéndose entre cuál será la respuesta correcta. Perfecto. Listo, tenemos ya 22 personas que ya acabaron. No olviden, muy importante, después de seleccionar todas las respuestas, tienen que dar clic en el botón que dice Submit. De otra manera, no vamos a poder ver cuál fue su decisión.
Perfecto, por ahí solamente nos faltan 5 personas. Muy bien, qué participativos son todos. De verdad que estoy sorprendida de la interacción que hemos tenido en esta sesión. Lo agradecemos mucho. Por ahí más adelante les compartiremos unas fotitos de nuestros anteriores ganadores. Y no se pierdan la oportunidad también de ustedes ser nuestro ganador en esta dinámica o en las de las siguientes sesiones. En todas tenemos una sorpresa preparada para ustedes. Muy bien, nos hace falta únicamente una persona para terminar. Así que estaremos cerrando esta sesión antes de los 5 minutos. Y perfecto. Muy bien, pues agradecemos mucho a todos por sus respuestas. Nuevamente validaremos quién es nuestro ganador una vez que termine esta sesión. Asimismo, también les recordamos que tendremos más dinámicas en las próximas sesiones y muy importante, también les pedimos a todos que una vez que concluyamos esta sesión o que ustedes la cierren, aparecerá un cuestionario donde todos sus comentarios nos ayudan muchísimo a mejorar sesión con sesión, tanto en los temas como tomamos en consideración todas sus sugerencias. Entonces, sin más por el momento, agradecemos por el tiempo que nos destinaron hoy y les recordamos que Schneider Electric les desea que tengan un excelente día. Hasta luego y muchas gracias a todos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buena tarde.